¿cómo no se sale? Digamos, ¿qué no es salida a esto? Es decir, lo que está planteando Argentina, les decía antes cuando estábamos charlando del tema, es que entró a partir de junio del 2018 en un programa en el cual el Fondo Monetario es el único prestamista y es el que maneja todo el programa económico. Un programa económico de ajuste que pretende que reduzcas gastos por otro lado para pagar la deuda. De esto se trata. Esto podemos hasta demostrarlo con números o como fuera, pero eso es así de concreto, no es simplemente una cuestión conceptual o ideológica. Esto se demuestra prácticamente. Digamos, de eso tenés que salir obviamente porque ni así pagas la deuda. Uh-huh. El Fondo Monetario Internacional va a terminar este gobierno habiéndole prestado 57 mil millones de dólares a la Argentina que vencen en los próximos 3 años, 2 años y medio. Es decir, esos 57, 60 mil millones o algo más con intereses que debería pagar Argentina, es imposible que Argentina pueda pagar estas cifras. Porque Argentina viene pagando actualmente entre 8 y 10 mil millones de intereses de la deuda. Pues imagínate, en 2 años y medio tener que pagar un ritmo de 20, 25 mil millones por año. No lo puede hacer Argentina porque no tiene de dónde obtener los dólares para pagarlo. Con lo cual, el Fondo Monetario Internacional no está pensando en cobrar eso. Es decir, todavía no te discuto qué pensamos nosotros. Te digo lo que está pensando el que está del otro lado. No está pensando en cobrarte, sino que está pensando en mantener esta política para condicionarte. Es decir, yo te voy a refinanciar, pero vos tenés que hacer esto y esto y el otro. Es decir, hasta acá la política ha sido el Fondo Monetario estando por encima del gobierno que venga, obligándolo a hacer su política porque tengo una deuda o tenés una deuda con ellos que tenés que cumplir. Y para cumplir de ahí es el gobierna el FMI. De ahí gobierna el FMI y quiere seguir gobernando el FMI. Exactamente. No le importa si es Cambiemos el Frente de Todos o como se llame o el FIT, que fuera que lo que le interesaría es ellos seguir condicionándote. Entonces, acá viene la respuesta. No podés hacer esto, no podés tener una política distinta, no podés ocuparte de las pymes, no te podés ocupar de los trabajadores, de los jubilados, de la educación o de la salud o de la gente que se muere por el frío en la calle, si no salís de esta política. Si privilegias todas esas condiciones, tenés que salir de esta política. Entonces, ese tema te obliga a hacer un planteo, como decía Claudio Lozano, y en esto estoy plenamente de acuerdo con él, tenés que hacer un planteo político. Exacto, o sea, es lo que decías, la respuesta no se trata de una refinanciación, de un refinanciamiento, sino de una respuesta política. Situación financiera, plantearlo como una situación financiera, no solo que es erróneo, sino que además no es solución. No tenés solución financiera. Es decir, pero en este caso, el problema es que si hubiera una solución financiera, esa solución financiera sería patear para adelante para dentro de unos años nos encontremos otra vez con otra situación de crisis, de recesión, de dependencia externa y qué sé yo. Es decir, la única solución política, me parece que la cosa ya llegó a un límite en que te obliga que no podés postergar la respuesta política, la tenés que dar ahora. Esto te implica definir cuáles son las prioridades que seguramente tienen que estar en el plano de estas cuestiones sociales y cuestiones económicas, porque te digan esto tiene que ser un país viable y de crecimiento y de un desarrollo armónico con cierto nivel de equidad o de igualdad, y en función de eso definir cómo vas a hacer para el pago de la deuda. Este planteo no significa repudiar la deuda, pero sí investigar qué pasó, cómo se llegó a esta deuda y decir, si hay una deuda, que es el planteo del libro de Claudio, si hay una deuda que es ilegítima, esa deuda la cuestiono. Si hay otra deuda que no es ilegítima, es el país que se tomó, aunque haya sido un gobierno de un color absolutamente distinto al de uno, habrá que asumirlo, pero pagarlo en las condiciones que corresponde. Es decir, la deuda se paga lo que ha sido una trampa, lo que ha sido una estafa, no, eso no hay que pagarlo. Entonces, ahí está la diferencia. Pero para saber qué es estafa y qué es deuda hay que investigar. Cosa que en su momento se había empezado a hacer, 2014 hasta 2015, y ahí con la comisión investigadora, la bicameral, y ahí se cortó, se paró y prácticamente repudiamos todo lo que habíamos hecho hasta ahí, lo que se había avanzado. Bueno, justamente lo que siempre se viene denunciando es que todo lo que tuvo que ver con, entre otras cuestiones, uno de los proyectos centrales de la dictadura era crear las condiciones para la posibilidad en estos modelos neoliberales en la región de un acelerado proceso de concentración económica en beneficio de muy pocos y en desmedro de la mayoría de estos pueblos, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
Eso obviamente tuvo efectos, tuvo principales beneficiarios, entre los cuales están los que hoy nos gobiernan. ¿Cómo analizás la relación entre, hablando de la deuda impagable, digamos, porque en el plano de lo que fue la deuda que se tomó durante la dictadura estaba clarísimo que era una deuda impagable y a partir de ahí también hubo toda una investigación? ¿Cuál es la relación entre eso y esta situación actual? Es que todo este proceso tiene origen justamente en la dictadura. Inclusive si uno quisiera ir un poquito más, diría que tiene un primer paso en el Rodrigazo. Sí, todavía con vos escribiste un libro. Claro, todavía con un gobierno democrático, que fue en julio del 75, cuando Celestino Rodrigo, pero fundamentalmente con Ricardo Sin, que era su segundo, armaron un plan económico que le ató las manos al gobierno y lo enfrentó con los sectores del sindicalismo y demás por el brutal ajustazo que pegó en ese momento. Una hiperinflación que diluyó lo que habían sido las paritarias de 2 meses antes y demás. Pero después, esto le abre el camino a la llegada de la dictadura, una dictadura que hay que insistir que fue cívico-militar, un proyecto económico que tuvo como herramienta o como arma a los militares, pero lo que venían es imponer un proyecto económico que es el neoliberalismo, que tiene origen ahí. De la mano de ese neoliberalismo viene no solo esto que recién decías, Anita, del tema de la concentración económica, la aparición de los grandes grupos económicos locales. Los que existían en ese momento pegaron un salto y otros nacieron en ese momento. Socma de la familia Macri, Pérez Compán, Loma Negra de Fortabat, y así podríamos nombrar 7, 8 grandes grupos que se convirtieron en lo que aquella época le decían los capitanes de la industria. Sí, exactamente. Los Pablo Roca de aquella época. Los Roca con Techín, claro. Los Pablo Roca de ahora y de aquella época. Claro. Son los mismos. Claro, no era Pablo, era el padre. Pero digo, estos sectores, y a través de la deuda, se han convertido en los grandes dueños del país. Alguna vez alguien me dijo, si hablamos de delitos y como el tema de la desaparición de chicos, delitos que siguen vigentes porque se siguen cometiendo, sí, hay delitos económicos que también se siguen cometiendo, porque estos sectores concentrados que se concentraron en ese momento de la mano de la dictadura hoy siguen teniendo provecho o beneficios de esa misma concentración de aquel momento. A su manera lo dijo tempranamente Walsh en su carta. Claro, eso no se revirtió, entonces... Digamos, es ese modelo económico, ese neoliberalismo nacido en el 76, lamentablemente todavía nos sigue condenando. Todavía porque ese nivel de concentración sigue existiendo, esa dependencia de la deuda y otras formas de dependencia siguen existiendo, y contra ese modelo hay que combatirse, hay que pelear. Porque acá el neoliberalismo, yo siempre lo explico cada vez que me toca dar una clase o dar una charla, el neoliberalismo no es el modelo económico de defensa del libre mercado. Mentira, es la defensa de los intereses de las corporaciones. Así nació en Estados Unidos. Fue un sistema que surgió para defender los intereses de las corporaciones y que nadie se les metiera donde los tipos eran monopólicos, que ni el Estado ni la ley debía decir nada con respecto a dañar su condición de monopólico. Es decir, era una ley en contra del libre mercado, no a favor del libre mercado. Es decir, y siguió siendo así, y en Argentina lo hemos vivido. Es decir, sabemos que el neoliberalismo no es que favorece al libre mercado, favorece los intereses de las corporaciones y la concentración económica. Y esas corporaciones, cuando el Estado le conviene, están de la mano del Estado; cuando el Estado no le conviene, están en contra del Estado y gritando por las desregulaciones y demás. Si no, recordemos, no solo en la Argentina, recordemos la crisis financiera del 2008, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Gran Bretaña y demás? Salió al salvataje de las grandes corporaciones, porque para que la crisis no se le fuera de las manos. Es decir, salvó a las grandes corporaciones. En Europa hicieron lo mismo, en España, digamos. En todos lados hicieron lo mismo. En todos los países centrales hubo este tipo de política para salvar a las corporaciones cuando esas corporaciones habían llevado a la crisis financiera que tuvo el mundo. Es decir, que rara paradoja, quienes se equivocaron y provocaron la crisis fueron los que salieron más favorecidos y más fortalecidos. Muchos decían en 2008, 2009, bueno, acá se acaba el neoliberalismo. Se reciclaron muy bien. Aquí están todavía, ¿no?
Rulo, nosotros trabajamos mucho indagando profundamente la cuestión de la comunicación. Pensaba en otra época siempre se le dio un lugar importante respecto de la disputa con los medios hegemónicos. En otra época se hablaba de cómo leer al Pato Donald, del cuarto poder. Sí, claro. Ahora se habla de la posverdad. Nosotros relacionamos la cuestión económica de lo que venimos hablando cuando decíamos no hay democracia informativa sin democracia económica. ¿Cómo ves? Bueno, vos tenés un espacio motor económico, tenés un medio alternativo a los medios hegemónicos que además también fueron uno de los principales beneficiados por la dictadura. Sí. ¿Cómo ves las corporaciones? Las corporaciones mediáticas. Las corporaciones mediáticas, exactamente. ¿Cómo ves esta disputa tan despareja, ¿no? Esta correlación de fuerzas tan desigual? ¿Mueven la aguja los medios hegemónicos? Ahora estamos en esta entrevista en un medio alternativo. ¿Mueven a los medios hegemónicos, los medios alternativos, le mueven un poquito la aguja? ¿Cómo se construye un pensamiento contrahegemónico? Mira, yo creo que cuando vos nombrabas otras épocas donde peleábamos contra los medios hegemónicos, denunciábamos y tratamos de salir a la calle a pelearlos y a darle batalla a esos medios. Y yo creo que cambió la táctica y creo que esta táctica que estamos desarrollando hoy es mejor. Ya no se trata de pelear con los medios hegemónicos, sino de disputarle la relación con el oyente, con el televidente, con el público. Es decir, lo que ustedes hacen acá es importante en la medida que haya alguien que te escuche y que responda a lo que estás diciendo, para estar de acuerdo, para estar en contra, pero que sienta que este es su espacio de discusión, su espacio de debate, de información y también de comunicarse, porque la comunicación también es de ida y vuelta, si no funciona, no es que uno habla para que los otros lo escuchen y nada más. Sí. Entonces el medio tiene que estar a disposición de eso. En la medida que eso avanza o se logra, o por pequeño que sea el paso, pero que vas logrando que haya espacios, que haya pequeños universos que te atiendan, ahí le estamos ganando una batalla al poder hegemónico. Porque ya no es único, ya había espacio donde es distinta. Y en la medida que avancemos es así. Yo te contaba, les refería antes la experiencia con Motor Económico. Motor Económico nace hace 3 años con una propuesta de informar sobre temas de economía, pero fundamentalmente, como lo charlamos con los compañeros que arrancamos esto, vamos a poner 2 ejes, producción y empleo. ¿Por qué poníamos esos 2 ejes en el año 2017, 2016, cuando arrancamos? Porque preveíamos que ahí iba a estar el conflicto. El conflicto iba a estar en la producción y el empleo. Y obviamente íbamos a tener de aliado a la clase trabajadora, pero también al pequeño y mediano empresario, que iba a ser víctima. Cuando el pequeño y mediano empresario no entendía que iba a ser víctima, no estaba de acuerdo. Es decir, yo tuve varias discusiones cuando hacíamos la presentación de Motor Económico con empresarios que por ahí eran empresarios, sobre todo cooperativistas, que estaban con un grado de evolución y entendimiento importante, ¿no? Y entonces cuando decían, no, sí, es así, y le decías, pero tus pares piensan igual que vos. Y no, la verdad que no. ¿Y qué dicen? Y porque por ahí en marzo esto cambia, ¿viste? Pues siempre en marzo cambia, no sé por qué, pero en marzo a lo mejor cambia, por ahí es el momento, ahora, y están esperando. Y entonces cuando tenía la reunión con empresarios que no estaban convencidos de esto, yo lo que le decía es decir, usted como pequeño y mediano empresario, este modelo lo va a hacer desaparecer. Si usted como dirigente empresario no se van a defender, es una cuestión de ustedes. Yo lo que no me puedo permitir es que nadie se entere que ustedes desaparezcan. Así que yo estoy acá para informar que ustedes van a desaparecer. Si me quieren acompañar, la peleamos juntas. Y si no me acompañan, yo voy a seguir denunciando que ustedes van a desaparecer, aunque ustedes estén convencidos de lo contrario. Los tipos que me miraban así se quedaron medio helados, bueno, pero para esos mismos tipos, 1 año o 2 años después vinieron y me decían, tenés razón, vamos a la pelea juntas. Son los que están peleando.